Repasemos el gráfico con el flujo de la señal del instrumento 1. En base a lo que aprendimos sobre los opcodes en el video anterior, podemos intuir que nuestro instrumento 1 usará un opcode para cumplir con la tarea del oscilador, el cual tendrá como entrada a los tres valores numéricos que se ven sobre su parte superior y que se corresponden con la amplitud, la frecuencia y la fase inicial de la onda. Luego, ese oscilador, de alguna manera, va a estar conectado a un segundo opcode, que es finalmente el lugar por donde van a terminar saliendo de C-Sound las muestras de audio que se generen. Esas muestras, de acuerdo con el modo de trabajo que usemos, serán tratadas por el conversor digital analógico o bien se van a almacenar en un archivo de audio. En el editor de texto, tal como ya hicimos en videos anteriores, vamos a comenzar por escribir un comentario que dé cuenta de la sintaxis del opcode oscills, que es el opcode que vamos a usar como unidad osciladora. Tenemos que reconocer que oscills es un tanto limitado como oscilador, ya que solo es capaz de producir ondas senoidales. Sin embargo, para este primer proyecto eso será suficiente. A la derecha de oscills hay tres parámetros de entrada que son obligatorios. Primero está la amplitud, definida en un rango entre 0 y 32.768, siendo 32.768 el máximo de amplitud posible. Luego la frecuencia, que en este caso nos limitaremos al rango audible, esto es entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Y finalmente va a estar la fase inicial, con valores posibles entre 0 y 1, siendo 0 el equivalente a 0 grados y 1 a 360 grados. Por otra parte, para ir almacenando las muestras de audio computadas por oscills, colocaremos a la izquierda del opcode una variable de audio. Y esta sería la sintaxis que espera oscills. A continuación, entonces, en una nueva línea, vamos a ir rellenando cada uno de estos espacios con los argumentos que veíamos al principio en el gráfico. En primer lugar, vamos a invocar al opcode escribiendo su nombre. Luego, en el diagrama de bloques, teníamos como entrada una amplitud de 10.000 unidades. Una cuestión muy importante es que los argumentos que se escriben tanto a la entrada de un opcode como a su salida se separan entre sí usando una coma. Los espacios que dejemos antes o después son opcionales, es decir, sirven más que nada por una cuestión de formato del código. Luego de la coma vamos a escribir la frecuencia que en el gráfico estaba especificada como 440 Hz. Por último, teníamos una fase inicial igual a 0 grados, que en el rango de valores esperados por oscills es también el valor 0. Como decíamos antes, sobre la izquierda tenemos que colocar algo que funcione como un contenedor que vaya almacenando las muestras de audio que oscills va a ir produciendo sobre su salida. En C-Sound, las variables de audio se definen utilizando la letra A minúscula, seguida esta por un identificador único, es decir, puede ser una abreviatura, una palabra o una frase sin espacios, pero que no hayamos usado antes dentro del mismo instrumento para definir a otra variable. Por su función, entonces, daremos a nuestra variable de audio el nombre aoscilador, que consideramos que es un nombre bastante descriptivo para el tipo de función que cumple esta variable. Nos queda trabajar sobre el segundo opcode que pensamos utilizar en este instrumento. El opcode out será nuestro opcode de salida. Idealmente a este opcode debemos suministrarle como entrada una cantidad de variables de audio igual al valor con el que haya sido configurada la salida de C-Sound. Más adelante vamos a ver de qué manera podemos configurar a C-Sound para que éste trabaje con diferentes configuraciones de salida, como por ejemplo
para que trabaje con sonido mono, estéreo, cuadrafónico, etc. Pero por ahora dependemos del valor que viene establecido por defecto. Es decir, que vamos a trabajar con una configuración mono y que por lo tanto nuestra salida será de un único canal de audio. Por esta razón, el opcode out se va a conformar por ahora con recibir como entrada una única variable de audio. Entonces, en una nueva línea llamamos al opcode out y sobre su derecha vamos a poner el nombre de la variable aoscilador. De esta variable out va a leer las muestras de audio que el opcode oscills va a estar generando y almacenando en la línea de código que está más arriba. Con esto ya completamos la programación del instrumento 1, pero vamos a terminar el video con dos advertencias. La primera de ellas tiene que ver con el máximo de amplitud. Como decíamos antes, tenemos que cuidar que las muestras de audio no sobrepasen las 32.768 unidades de amplitud. De lo contrario, veremos a la salida un recorte por saturación, es decir, lo que en inglés se conoce como clipping. Por otra parte, si sobrepasamos la frecuencia de Nyquist, nuestra señal de audio probablemente saldrá con una frecuencia incorrecta. Esto es lo que se conoce como aliasing. En conclusión, en la lutería digital siempre debemos estar atentos a las distorsiones que puedan ocasionarse tanto por el clipping como por resultado del aliasing.